Hola, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien, espero hayan tenido un gran fin de semana. Vamos a esperar un par de minutos. Hoy no van a ser 5, por ahí 3, que termine de llegar todo el mundo porque tenemos varias cosas en la clase de hoy. Entonces, si tienen alguna duda mientras estamos esperando que llegue todo el mundo, pues aquí se las atiendo y si no, pues esperemos 3 minuticos y empezamos. Bueno, muy bien. Bienvenidos todos, bienvenidos. Espero los que acabaron de llegar, espero hayan tenido un gran fin de semana. Bienvenidos a su quinta clase de geomática. En esta clase vamos a continuar un poco con lo que veníamos hablando sobre altimetría. Recuerden que lo que ha pasado en estas últimas 2 clases es que hemos hablado un poco de cuáles son esos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta en altimetría y poco a poco hemos venido introduciendo una serie de conceptos y una serie de metodologías para calcular, para medir cosas y después para calcular cotas, para calcular diferencias de altura. Entonces, recuerden que empezamos un poco hablando de cuáles son esos conceptos básicos de nivelación, de cota, de datum. Hablamos también de que la nivelación era el procedimiento que nosotros efectuábamos para levantar las diferentes alturas en un terreno que tengamos, pero como tal, todo lo integramos dentro de nuestra familia, que es la altimetría, ¿sí? O nuestro apellido, si por así lo quieren ver también. Entonces, empezamos a ver cómo nosotros tomábamos la información. Entonces hablamos de que había un nivel, que tenemos que tener una mira con el nivel y que a partir de ese nivel y esa mira nosotros realizamos una metodología para levantar la información a través de unas vistas. Entonces hablamos de cuáles eran las vistas atrás, cuáles eran las vistas intermedias, cuáles eran las vistas adelante y las fuimos integrando en una serie de ejercicios. Vimos un par de ejercicios básicos que era eh, simplemente tomar un punto, ir al otro punto, ¿sí? 2 puntos, y sacar la diferencia de altura. Y lo vimos en una y en 2 armadas. Y dijimos, cuando hay varias armadas, hacemos puntos de cambio. Una armada empieza en una vista atrás y termina en una vista adelante. Entonces, en general, si uno quisiera decir que voy a levantar la información, puedo decir que yo siempre hago una vista atrás, tomo las vistas intermedias y termino una vista adelante en cada armada. Entonces, esa serie sucesiva de armadas es lo que me da mi red de nivelación o mi circuito de nivelación. ¿Listo? Hasta aquí es donde deberíamos estar en términos de conceptos, en términos de ejercicios y demás. Vimos que hay 2 métodos para calcular cotas. Yo les enseñé en los primeros 2 ejercicios que acabamos de ver o que vimos en el final de la clase anterior, les mostré un método que es el que a mí personalmente más me gusta, que es que es un poco más intuitivo en el sentido de que yo digo, estoy en el piso, subo la lectura de la mira, voy por mi plano horizontal del nivel y después bajo. Esa es mi visión. Para mí es un poco más intuitivo esa parte, pero hay personas que les gusta más eh, el método que vamos a ver a continuación, entonces ustedes están en total libertad de escoger el que más les convenga, el que más les parezca. Sepan que por cualquiera de las 2 vías les van a dar exactamente los mismos resultados. ¿Listo? Entonces no hay necesidad de estresarse de que utilizar de utilizar el otro. No, no se preocupen. ¿Listo? Bien. ¿Alguien tiene alguna duda antes de que empecemos? Entonces, vamos a empezar con el siguiente ejercicio, que era la diapositiva que habíamos terminado la clase pasada. Entonces, yo les dije ahora que después de ver esos primeros 2 ejercicios, en donde decíamos cuál es la diferencia de altura entre estos 2 puntos, ahora vamos a tener una red de nivelación. ¿Y qué significa que es una red de nivelación? Quiere decir que es un levantamiento, ¿sí? Donde yo empiezo en un punto y termino en otro. Entonces, voy a empezar en el TBM1, en el Temporary Benchmark 1,
y voy a terminar en el TBM2. ¿Listo? Entonces, si ustedes de alguna manera pensaran esto, podrían decir, yo empiezo en un punto A y voy a terminar en un punto B, ¿sí? Y voy a recorrer esa distancia. Recuerden que hay dos tipos, una red de nivelación y un circuito de nivelación. Vamos a ver esta red de nivelación. Pero bueno, entonces nos dicen calcule las cotas de todos estos puntos a partir de la cartera. Recuerden que la cartera es donde nosotros anotamos todas las lecturas que tomamos en campo. Esto que hay acá es una cartera a partir de la información que está en la siguiente cartera. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué podemos ver aquí nosotros a priori. Entonces, nosotros podemos ver que hay varias armadas. ¿Cómo reconocemos esto? Entonces, acuérdense que yo les dije, una armada siempre puede ser una vista atrás, muchas vistas, una, cero, una o muchas vistas intermedias y termina en una vista adelante. Entonces, esto va a ser una armada, ¿sí? Esto va a ser otra armada, porque es una vista atrás, intermedia y adelante. Esto es otra armada, ¿sí? Y esto es otra armada y esto es otra armada, ¿sí? Porque nosotros vamos a tener en estas últimas dos la situación donde no medimos ninguna vista intermedia, que es totalmente válido, ¿listo? Podemos o no podemos tener vistas intermedias, no pasa nada. Orlando, ¿Bien? yo tengo una pregunta, qué pena. ¿Sí? Es que yo no tengo muy claro qué es lo que es la vista intermedia, o sea, cómo se toma. Esa es la que es como lo mismo que ¿cómo es que se llama? Cuando uno le toma, digamos, a la mesa lo que está alrededor, el detalle, algo así. Exacto. Ah, ok. Entonces, esas vistas intermedias son una herramienta muy útil. Por ejemplo, pensemos que estamos viendo nuestro recorrido en planta, es decir, desde arriba, ¿cierto? Vamos de A a B. Las vistas intermedias son puntos que son de nuestro interés. Por ejemplo, aquí, bueno, vamos a ponerlo con las letras del ejercicio. Entonces, yo voy acá en este ejercicio de TBM1 a TBM2, ¿cierto? Y yo voy a tomar esta vista intermedia en A. Digamos que tengo mi primer punto de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Yo armé mi nivel acá, ¿cierto? Tomé mi vista atrás y por acá está este punto A que es de mi interés, ¿cierto? Yo quiero saber la cota de ese punto, sin embargo, queda muy lejos de el camino que yo tengo que recorrer, porque yo siempre que voy a levantar, quiero levantar la información en el menor tiempo con muy altísima precisión. Entonces, en los casos de las redes de nivelación, pues uno escoge un camino que es el más corto, por así decirlo, y para evitar tener para evitar que el camino sea así, a ver, voy a volver a dibujar, sea así, ¿cierto? Yo puedo desde este punto tomar igual la cota del punto A. Entonces hago uso de esas vistas intermedias, ¿sí? Igual tomo la información, pero desde este punto, con eso no tengo que irme hasta allá así y hacer dos armadas, porque esto qué me implicaría. Si yo solo tuviera vista atrás y vistas adelante, entonces me toca armarme una vez acá, vista atrás, vista adelante, y después armarme otra vez acá, vista atrás y vista adelante para volver a este mismo punto. ¿Sí? ¿Un poco más claro? Sí, gracias. Listo. Bien. Bueno, para todos es claro esta parte de cómo utilizo las vistas intermedias, por qué las utilizo, que las puedo usar y no las puedo usar, y sobre todo que hacen parte de una armada. ¿Sí? Porfa, ahí con el botoncito de sí no me dejan saber. Profe, qué pena, ¿Sí? no es claro todavía o sea, cuándo se usan. ¿Podrías decirlo así súper resumido? Suponga que usted empezó desde la esquina de su cuarto, va a levantar las alturas dentro de su cuarto, ¿cierto? Entonces usted empezó en esta esquina de acá. Lo voy a poner en otro color. Empezó aquí.
¿sí? Y quiere llegar acá, ¿cierto? Entonces digamos que acá hay una mesita. Entonces si yo mirara la ruta más corta para hacer este levantamiento, pues yo diría armo el nivel acá y mido vista atrás y mido vista adelante, ¿sí? Y ahí ya encuentro las alturas o la cota de este punto de A, digamos, y este punto B. Pero resulta que hay una cama, digamos, ¿sí? Acá está su mesita, está su cama, entonces eso me implicaría a mí que yo tengo que hacer una armada más o menos como esta, ¿sí? Hacer esto acá y acá vuelvo y tomo esto. Pero resulta que también le habían pedido la cota de su cuarto, de su mesa, perdón. Es decir, cuál es la altura de su mesa con respecto a su referencia. Entonces, yo, si quiero levantar esta cota de esta mesa, lo que hago es poner la mira, mido esta vista atrás primero, la de A, después mido una lectura aquí en la mesa y después en B. Y ya en una armada levanté todo eso. ¿Por qué? Porque si no existiera esa vista intermedia, a mí me tocaría hacer lo siguiente, ¿sí? Me tocaría armarme encima de la cama para poder levantar vista atrás en la cama, vista adelante en la mesa y después hacer otro cambio de armada de tal manera que yo hago una vista atrás en la mesa y hago una vista adelante en B. Y así tomé los mismos datos, pero fíjese que ahora tengo una armada más. Eso extrapólelo en un circuito o en un levantamiento de muchos puntos. Eso se le va generando, es mayor tiempo, y pues en términos prácticos es un mayor costo porque tiene que pagar más el tiempo del equipo, tiene que pagar más el tiempo del topógrafo, del cadenero que es el ayudante, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco una forma, una herramienta para poder de alguna manera ahorrar armadas y levantar la misma información. ¿Sí? No sé si respondí su pregunta. Gracias. ¿Sí? Sí. Listo, súper. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, bien. Entonces, una vez entendimos esto, va a pasar varias cosas. Lo primero es, voy a borrar esto acá. Ahí. Lo primero es que nosotros deberíamos, a partir de esa cartera, realizar un dibujo de esa cartera para entender un poco más el ejercicio. Y esa es una recomendación que a mí siempre me gusta hacer, porque eso permite que ustedes tengan una referencia un poco mejor o un poco mayor sobre qué es lo que está pasando en ese levantamiento. ¿Por qué? Porque ustedes ven un poco de números y no saben qué es lo que está pasando, qué está pasando, estoy subiendo, estoy bajando. Entonces, un poco sentarse un momento a entender esa cartera y a dibujarla nos ayuda a como afianzar o a reconocer qué es lo que está pasando en ese levantamiento. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Es realizar el dibujo. Y entonces, cuando uno realiza el dibujo, vamos a ir haciéndolo para que no darle las respuestas de una vez. Y es, yo pongo mi TBM1, ¿cierto? Voy a ir de TBM1 a TBM2. ¿Sí? Algún punto en TBM2. Esta línea de la derecha la puedo borrar de acuerdo a cómo nos vaya el dibujo. Entonces, yo voy dibujando cada una de estas vistas. Entonces, ¿qué pasa? En la primera tomé 1.603, que es esta. ¿Listo? Y después tomé 1.01. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como tomé una lectura menor en esa vista intermedia, quiere decir que yo estoy subiendo. Y después la vista adelante, pues es una lectura intermedia, una lectura menor con respecto a la de atrás. Entonces es mucho, nos confirma que nosotros estamos subiendo en el terreno. Entonces básicamente lo que uno hace es ir poniendo esas miras y con esas lecturas uno va más o menos diciendo, esto sube acá, esto baja acá. ¿Y cómo lo saben? Simplemente si ustedes tienen unas lecturas mayores, quiere decir que están bajando, si tienen unas lecturas menores, están subiendo. ¿Sí? Y eso va muy relacionado, voy a borrar esto acá y voy a poner la imagen para que la veamos. Eso está muy relacionado con el hecho de el método que vamos a alcanzar, que vamos a
a ver a continuación. Entonces, fíjense, yo empecé en 1.03, ¿cierto? En una lectura grande, y después en 1.01, ¿sí? Entonces, es una lectura menor, quiere decir que estoy subiendo. Pero ahora 1.367 con respecto a la intermedia, quiere decir que bajé un poquito de la intermedia, pero igual estoy más alto que la original, la de TBM1. Y así uno va poniendo todas sus lecturas, todas sus vistas, de tal manera que puede uno determinar cómo es la forma del terreno. ¿Listo? Yo les recomiendo que en su casa, después cuando estén viendo de pronto esta grabación o estén repasando la clase, traten de hacer este dibujo y traten de que lo que está en la cartera, ustedes lo puedan efectivamente reproducir en un dibujo. ¿Bien? Ahora, entonces, la pregunta es, yo se las hago, es si ustedes al calcular las cortas a partir de un dibujo siempre deben hacerlo de abajo hacia arriba, subiendo, o sea, de izquierda a derecha. ¿Qué creen? Voten con el botoncito ahí en participantes que no o que sí y que no. ¿Qué creen? ¿Que siempre tenemos que hacerlo de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba? Tengo 4 nos. Bien, es como un consenso. Hay una gran mayoría de personas que dicen que no. En realidad no, en realidad no. Lo que pasa es que generalmente uno va, como nosotros estamos enseñados a leer de izquierda a derecha, pues uno lo va a hacer de izquierda a derecha, porque es un poco más intuitivo para nosotros. Pero no necesariamente tiene que hacer así, ni de abajo hacia arriba, porque puede ser que el punto en el que empezamos es mucho más alto, entonces iríamos de arriba hacia abajo. Entonces, no necesariamente es simplemente guiarnos totalmente con la cartera y con los datos que están en la cartera. ¿Listo? Las vistas intermedias siempre tienen que estar alineadas horizontalmente a la vista atrás y a la vista adelante. Entonces, si con la vista intermedia, uno debe decir que siempre tiene que estar, digamos, siempre debe ser posible verla con el plano horizontal de nuestro nivel durante ese levantamiento. ¿Listo? Ese es el único, la única el único requerimiento que tenemos con respecto al levantamiento de esas vistas intermedias. ¿Listo? Entonces vamos a ver el método para calcular las cotas a partir de este momento. Entonces, el método, recuerden, el método que les voy a enseñar en este momento se llama el método de Rise and Fall y es uno diferente a como vimos el cálculo de cotas de la clase pasada. Entonces, ¿cuál es el paso o el primer paso para empezar a calcular ese Rise and Fall? Entonces nosotros a partir de cada una de las vistas sucesivas, lo que hacemos, lo que hacemos es que vamos mirando cómo varían esas vistas a medida que vamos avanzando en el terreno. Entonces, vamos calculando o vamos de alguna manera mirando si entre dos vistas estamos subiendo o estamos bajando. Por eso se llama rise and fall, subir o bajar. Entonces, si nosotros empezamos entre estos dos puntos, entre el TBM1 y el A, o sea, entre estos dos puntos, le voy a hacer un zoom como a esta parte de acá del dibujo. Entonces, esa parte de acá del dibujo es esto. Entonces, si yo miro, como les había dicho, si yo paso de TBM1, ¿cierto? Hubo una subida, ¿cierto? La diferencia de alturas entre los dos puntos es una subida, ¿sí? Entonces, yo resto la vista atrás menos la vista intermedia y me da que esta da un rise de 0.602. ¿Sí? Yo subí 0.602 metros. Ahora, después paso a la siguiente. Aquí es A y acá es el CP. El CP. ¿Listo? Entonces, en A, mi vista intermedia fue 1.001 y mi vista adelante del CP es 1.367. Entonces, en este caso, como es esta menos esta,
¿cierto? Es 1.001 menos 1.367. Eso les da menos 0.366. Aquí es súper importante que tengan en cuenta el signo. Si les da negativo, pues están bajando. Y en ese caso, ya no sería un rise, sino es un fall. Entonces, si esa diferencia de vistas les da positivo, tienen un rise. Si les da negativo, tienen un fall. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace uno con eso? Yo siempre tomo la cartera, la pongo en Excel y creo dos columnas adicionales, una que se llame rise y otra que se llame fall, y voy poniendo esos datos. Entonces, de nuevo, 1.603 menos 1.001, eso me da un rise de 0.602. 1.01 menos 1.367 me da un fall de 0.366. Ahora, ahí ya terminé mi primera armada. Y después de la armada terminó una vista adelante, ¿sí? Entonces, eso es el punto de cambio. Quiere decir que yo en la siguiente armada voy a hacer una vista atrás en ese punto. Entonces, esa vista atrás es esta, ¿listo? Y después tomé otra vista intermedia. Entonces, sería esta menos esta, ¿sí? Quiere decir que yo tuve un rise de 0.464. Ahora, después, esta de acá menos esta de acá me da un rise de 0.094. Y así con cada una. Entonces, esta de acá menos esta de acá me da un rise de 0.362. Y esta de acá menos esta de acá me da un fall de 1.381. Después, esta de acá menos esta de acá me da un rise de 1.333. Y esta de acá menos esta de acá me da un fall de menos 2.258. ¿Listo? Hasta aquí, claro, cómo calculamos esos rise y esos falls. Uno lo puede ver desde dos visiones. Desde el lado de vista matemático, simplemente restar la anterior menos la que ustedes están viendo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero, si estoy en la fila A, entonces lo único que hago es miro esa vista que hay en ese punto y le resto la anterior, ¿sí? O es la anterior menos esa, así. La anterior menos esa, la anterior menos esta, ¿sí? La anterior menos esta, así sucesivamente voy calculando esos rise o esos fall. Ese es el punto de vista matemático, o el punto de vista un poco más intuitivo es analizar. Yo tengo una lectura de 1.603, si tengo una lectura menor como 1.001, quiere decir que voy subiendo en el terreno, ¿sí? Y después, si vuelvo a tener la siguiente vista es 1.367, o sea, es una vista mayor a la del punto donde estoy en este momento, es un fall. O sea, ustedes van mirando eso desde el punto de vista intuitivo, ¿sí? ¿Para todos es claro esto del cálculo del rise and fall? Porfa, y con el botoncito me dejan saber. Tengo 13 y los otros 15 también. Es muy importante que me dejen saber porque si hay alguna duda puedo repetir y si no, simplemente sigo y ya. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, después de que yo calculé ese rise y ese fall, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular las cotas. ¿Listo? Entonces, para calcular esas cotas, simplemente lo que voy a hacer es que a partir de la primera cota, que en este caso es 40.825, ¿sí? Le voy a ir sumando o el rise o el fall, ¿cierto? Entonces, siempre va a ser, por ejemplo, la cota va a ser la cota de I, por ejemplo, va a ser la cota de I menos 1 más el rise o el fall, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un fall, por ejemplo, miren acá la cota de CP, si yo tengo un fall, lo que va a pasar es como tengo negativo, este más por menos queda menos y le va a restar a la cota anterior. Entonces vamos a ver desde el principio. Entonces la cota de A. La cota de A es la cota de TBM1 más el rise. Esa es la cota de A. Entonces voy a tener que la 40.825 le voy a sumar ese rise de 0.602. ¿Listo? Y eso me da 41.427.
esta es la cota de A. De este punto, bueno, ahorita les muestro en la imagen de nuevo, de este punto A de acá, de este de acá, A de acá. Es la cota de A. ¿Listo? Ahora, la cota del CP va a ser esta cota de A más el FOL, es decir, 41,427 más menos .366, y eso les da una cota de 41,061. ¿Listo? Entonces recuerden, más por menos, menos, y lo que hace es que se le resta ese .366 a esa cota de A. Y esta va a terminar siendo la cota de CP. ¿Listo? Entonces, para el resto de puntos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener, entonces, la cota de A es igual a la cota de TBM1 más el rise o el fall. La cota de CP es igual a la cota de A más el rise o el fall. La cota de B es igual a la cota de CP, perdón, de CP más el rise o el fall. Y así para cada uno vamos sumándole, vamos restándole el rise o el fall. Entonces aquí 41,427 es igual a tener esta de acá más esta de acá. Ahora 41,061 es el resultado de sumar esta cota de acá más este fall de acá. Después 41,525 es el resultado de sumar esta cota de acá con este rise de acá. 41,619 es el resultado de sumar esta cota de acá con este rise de acá. Y así vamos haciendo nuestra fórmula, y si ustedes se dan cuenta, esto es muy, muy mecánico. Y simplemente nosotros al final vamos a tener una cota con la que llegamos al punto 2. ¿Listo? Pero lo bueno de todo lo que yo les estoy mostrando aquí, les estoy enseñando acá, es que también les voy a ir dando tips para que ustedes se den cuenta si lo que están haciendo está bien o está mal. ¿Listo? Si la embarraron en algún momento, se les fue un más o se les fue un menos por allá en alguna fórmula, o se les fue un multiplicar en alguna fórmula y ustedes la embarraron, ustedes pueden verificar eso. ¿Sí? La forma fácil de hacerlo es que ustedes hacen lo que nosotros llamamos un chequeo de cartera. ¿Listo? Chequeo de cartera. Entonces van a tomar la sumatoria de las vistas atrás y le van a, o sea, todas estas, y le van a restar las sumatorias de las vistas adelante, es decir, todas estas. Eso les debe dar, esa diferencia entre esas dos sumas, les debe dar igual que la diferencia entre la última cota y la primera cota. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Una vez ustedes chequean eso, les debería dar igual. Si no les da igual, hay algo mal en el ejercicio. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Sí, Orlando, yo tengo una. Sí. No me queda muy claro por qué estamos calculando las cotas de los puntos de cambio con las cotas de los pues como de las vistas, pues de los detalles. Es Si el los método. detalles, ok, Es el ok, método. Es simplemente un método matemático. ok. Y eso es lo Intuitivamente no mismo que no suena. incluirlo. Sí, es que intuitivamente no tengo muy claro porque realmente pues la vista intermedia no afecta la cota de, pues, del punto. Exactamente. Solo el método. Matemáticamente es un método matemático que es más sencillo. ¿Sí? Ok, o sea, eso Intuitivamente, da. sí. A mí lo que me quiere decir eso que tú me preguntas es que probablemente para ti, que de pronto eres una persona un poco más visual, entiendes cómo es el tema de ir por el plano, ¿cierto? Porque sabes que no afecta la vista adelante. Pero a otras personas se les puede hacer un poco más fácil el tema, digamos que verlo de una manera más matemática, decir la anterior menos la diferencia o más la diferencia de las vistas. Entonces, eso depende de uno cómo se sienta con cada método. Aquí, intuitivamente, no es tan fácil ver lo que tú me dices, porque lo mismo, para mí,
simplemente es un tema más matemático que un tema intuitivo. ¿Listo? Ok, listo, gracias. Bien, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Orlando. ¿Sí? Puede ser como que en un ejercicio, por ejemplo, no nos den la cota inicial y toque como, o sea, calcularlo al revés, ¿sí? Como que nos den algunas cotas más adelante y toque calculando cotas de para atrás y de para adelante. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace uno ahí? Uno asume su cota inicial, o sea, yo digo, empiezo en 100 y a partir de ahí calculo las cotas de todo mi ejercicio. Y si, por ejemplo, después me dan una cota intermedia como la de CP, yo puedo adaptar todas las cotas a esa cota final que me dan o esa cota intermedia que me dan, ¿sí? Entonces, primero calculo todas las cotas de mi circuito con una referencia que yo dije, 1000, 100, lo que sea que empieza con esa cota. Y entonces calculo las demás cotas de todos los puntos a partir de esa 100 inicial. Y después ya cuando tengo todo y he corregido todo, digo, bueno, ahora sí lo voy a transformar a la referencia global. Entonces, después digo, si esta, hago una regla de 3, entonces digo, si esta CP es 2585, ¿cuál será esta de acá? ¿Y cuál será? Y así con regla de 3 voy haciendo, o con ese ajuste voy mirando cada una de las cotas con respecto a ese valor intermedio que me dieron. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio. ¿Listo? Pero lo interesante de este ejercicio es que fíjense en el diagrama. Nos dan un TBM1, ¿cierto? Nosotros hacemos todas nuestras lecturas, ¿sí? Y llegamos a un TBM2, que nos dan una cota conocida. Entonces, de alguna manera, yo en el ejercicio anterior, y les ofrezco disculpas, les estaba ocultando información, ¿sí? Porque si yo estoy en una red de nivelación, mínimo yo debo saber la cota con la que empiezo y la cota con la que finalizo. ¿Bien? Porque si yo llego en una red de nivelación a un punto que no es el inicial, sin una cota de referencia, yo no puedo saber si hice mi levantamiento correctamente o no. ¿Sí? Porque yo llego con una cota, calculo la cota final y no sé si eso está bien o está mal. Entonces, les ofrezco disculpas porque en el ejercicio anterior les estaba ocultando información. Pero fue intencional para poderlos introducir a este ejercicio. Entonces, nosotros hicimos este levantamiento que ven aquí en la presentación o en la diapositiva. Y si ustedes lo quieren mirar, este levantamiento en planta es el dibujito que está debajo. Entonces, fíjense que empezamos en TBM, tomamos una vista intermedia que es A, después tomamos otra vista intermedia que es B, justo desde esta armada que es L1, ¿sí? Y hacemos una vista adelante en C para que este se convierta en un punto de cambio, ¿listo? Vean que acá les aparece CP, Change Point, CP, Change Point, ¿listo? Entonces después nos movimos, como ya hicimos la vista adelante, movimos el nivel, no la mira, entonces movimos el nivel y nos armamos acá. Entonces ahora sí, tomamos una vista atrás, después movemos la mira acá a una vista intermedia, después movemos la mira acá a una vista adelante. Terminamos en vista adelante, movemos el nivel, no la mira, entonces movimos el nivel acá, nos armamos aquí, tomamos una vista atrás y una vista adelante. ¿Listo? Entonces, eso nos dio unas lecturas que son las que están aquí. Fíjense, cada una de las que están acá, ¿cierto? Todas esas lecturas acá. Y a partir de eso, yo les digo que determinen las cotas de todos los puntos por medio del método Rise and Fall. Y adicionalmente les voy introduciendo otro puntico acá. Un error admisible que es más o menos 9 milímetros. ¿Listo? ¿Y qué es ese error admisible? Simplemente es que alguien dio una referencia del máximo error que podría darse la cota que yo calcule con respecto a esta que me dieron
el máximo error puede ser 9 milímetros. ¿Listo? Entonces, si yo tengo menos de 9 milímetros, voy a poder hacer alguna corrección. Si tengo más de 9 milímetros, voy a tener que volver a medir todo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros traducimos esta imagen, recuerden, esto es una vista atrás, 2.191, después esto es una vista intermedia, 2.505, y después una vista adelante, otra vista intermedia en, en B 2.325, y después una vista adelante en C 1.496. Si yo traduzco todo eso, quiere decir que está en esta armada, después hay otra armada aquí y hay otra armada aquí. ¿Listo? Para que lo vean más o menos trayendo ese diagrama aquí a la cartera. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo en ejercicios les dé la cartera y ustedes tengan que hacer el dibujito, o les dé el dibujito y ustedes tengan que hacer la cartera. ¿Listo? Entonces, entrénense en esas dos. Entrénense en esos dos tipos. No hay otra opción. O yo les entrego la cartera y ustedes hacen el dibujito, o les entrego el dibujito y ustedes hacen la cartera. ¿Listo? Entonces, ya con nuestros datos aquí, vamos a calcular nuestras cotas, ¿sí? Pero antes necesitamos hacer nuestro rise and fall. ¿Listo? Entonces, yo digo, si tengo mi vista atrás y mi vista intermedia, entonces esta menos esta. Eso me quiere decir que me da un fall. ¿Listo? Ahora, para esta vista de B, ¿ustedes qué piensan? ¿Es esta menos esta o esta menos esta? ¿La 1 o la 2? La 2, exactamente. Entonces, tengo para este rise or fall del punto B, es esta menos esta. ¿Listo? Eso quiere decir que me da un rise. Ahora, para C, esta menos esta. ¿Listo? Ahora, para D, esta menos esta. ¿Listo? Ahora, para E, esta menos esta. Y para TBM2, esta menos esta. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos bien? ¿Sí? Listo. Bueno, bien. Ahora, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a calcular las cotas. Entonces, una vez tengo mi rise and fall, entonces voy a hacer mi columna de cota. Entonces, tengo una cota inicial, ¿cierto? Que ya sabemos cuál es, que es 48.873, que es la de TBM1. Entonces, como tengo esa cota inicial, pues la pongo en el TBM1 y a partir de ahí calculo las otras cotas. Si no la tuviera, ¿qué podemos hacer? Podemos decir arbitrariamente, la cota de TBM1 es 100, ¿sí? O 1000 o 1.000.000, la que ustedes quieran. Y a partir de esa cota que nosotros decimos, como que asumimos, entonces, a partir de ahí nosotros calculamos las demás cotas. Entonces, parto de esta cota y le empiezo a sumar el rise o fall. Entonces, la cota de A va a ser igual a la cota de TBM1 más el rise o el fall, ¿cierto? Entonces, este 49.559 es el resultado de sumar esto más esto. ¿Listo? Ahora, la de 49.739 es el resultado de sumar esto más esto. Ahora, la de 50.568 es el resultado de sumar esto más esto. ¿Sí? Ahora, esta más esta me va a dar esta más esto me va a dar esto, y esto más esto me va a dar esto. ¿Listo? Hasta ahí es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Bien? Ahora, vamos a verificar nuestra cartera. Entonces, yo ya les dije, la sumatoria de las vistas atrás menos la sumatoria de las vistas adelante debe ser igual a la diferencia de estas dos cotas, ¿sí? Pero ahora les voy a traer otra
otra patica para que terminen de verificar de que todo está bien. Entonces les voy a dar esta nueva fórmula. ¿Listo? Yo les había dicho hasta acá, ¿cierto? La sumatoria de las vistas atrás menos las adelante debe ser igual a la cota final menos la cota inicial, pero también esto debe ser igual a la sumatoria de los rises y la sumatoria de los falls. ¿Listo? Entonces, las vistas atrás suman esto, las vistas adelante suman esto, ¿sí? La diferencia de cotas, pues ahí ya las podemos calcular. Y la sumatoria de rises y la sumatoria de falls suman esto. Entonces, todo esto satisface esa igualdad. Por ende, todo lo hicimos bien hasta el momento. Hasta el momento. ¿Listo? El ejercicio no termina ahí. ¿Por qué? Para este momento, ustedes deberían haberse dado cuenta que la cota que tenemos aquí, ¿sí? 48.704 es diferente a esta cota que me habían dado, 48.710. ¿Sí? 48.710. Lo voy a anotar aquí. 48.710. ¿Listo? Entonces, nosotros aquí, evidentemente, tenemos un error. Porque no llegamos a la misma cota. Afortunadamente, lo vamos a poder corregir. ¿Por qué? Porque estamos dentro de nuestro error admisible. Si ustedes estuvieran fuera del error admisible, quiere decir que cometieron mucho error y que lo mejor es volver a repetir todas las mediciones. Y ustedes me preguntarán, Orlando, ¿y cuál es el error admisible para todo? En realidad, el error admisible está un poco más asociado a lo que en este caso nosotros les digamos o a lo que ustedes tengan, si digamos, ahondan en este tema, a lo que ustedes consideran que es un buen error. Por ejemplo, hay veces que nosotros cuando estamos empezando con esto de altimetría y demás, pensamos que un error de 1 metro es admisible, pero realmente no. El error admisible tiene que ser muy chiquito, de tal manera que uno diga, bueno, podemos ajustar y podemos de alguna manera hacer que lo que tomamos ajuste a nuestros datos porque el error no es tan grande y en realidad 9 milímetros distribuidos en todas estas vistas, en todas estas armadas, en todas estas cotas, pues se reparte muy bien. Entonces, ese error admisible nos permite a nosotros como bandearnos un poquito de que si cometimos un ligero error en algún momento, podemos corregir y podemos entregar las cosas bien. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros decimos que vamos a tener un error de 6 milímetros. ¿Listo? 48.710 y teníamos 48.706, no estoy mal. Entonces, 704. Y eso nos da la diferencia de esos dos. Fíjense, si yo resto esos dos, ¿sí? Me va a dar que la diferencia de esos son 6 milímetros, que es lo mismo que ven aquí. Aquí hay otra forma de calcular lo que hice en esta diapositiva. Es, si nosotros tomáramos esa diferencia de última cota menos la cota inicial del ejercicio, del enunciado del ejercicio, nos daría 1.163, ¿sí? Pero cuando lo hacemos con nuestras cotas calculadas, nos da 1.169. Por tal motivo, nuestro error es 6 milímetros. A mí me gusta verlo más desde esta perspectiva. ¿Con qué cota debería haber llegado yo y con cuál llegué? ¿Sí? Y ahí ya es el error. Es lo mismo. La misma, al final es la misma, la misma forma de calcular el mismo error, simplemente que difiere un poco en cómo yo pienso las cosas. Entonces, a partir de esto, yo digo, tengo 6 milímetros de error. ¿Y yo cómo voy a ajustar esos 6 milímetros para hacer que mi cota final de 48.704 realmente sea 48.71
¿Listo? Entonces, lo que hago es que voy a hacer un ajuste en el circuito o ajuste en la red. Yo voy a decir siempre, y a partir de ahora van a ver que yo les voy a decir que hay una forma sabia de repartir el error. Y a mí me gusta llamarlo la forma sabia de repartir el error. Es porque yo no sé, o evidentemente aquí lo que pasó fue que yo llegué, hice mi levantamiento y estaba calculando las cotas y de repente me di cuenta que tenía un error, pero no sabe dónde fue el error, ¿sí? No sé si fue en la primera armada, no sé si fue en la segunda armada, no sé si fue en la tercera armada, pero cometí un error. Entonces, la forma sabia de corregir ese error es decir, yo salomónicamente le voy a repartir el error en la misma proporción a cada una de las armadas. ¿Listo? Entonces a la primera armada le voy a asignar un poquito el error, a la segunda armada le voy a asignar un poquito del error y a la tercera armada le voy a asignar un poquito del error. Entonces salomónicamente repartí ese error en cada una de las armadas y sabiamente corregí igual mis 6 milímetros, pero sin sobrecargar una armada como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que yo tengo, si yo cojo esos 6 milímetros y los reparto en las 3 armadas, en términos prácticos quiere decir que a cada armada le tengo que corregir 2 milímetros. ¿Listo? 2 milímetros. Entonces, a la primera armada, que es esta de acá, a todas sus cotas les voy a corregir 2 milímetros. ¿Cierto? Más 2 milímetros. ¿Por qué? Porque al final mi cálculo de mi cota final está por debajo de la que debería ser. Entonces yo tengo que subir esos milímetros a la cota final o a todas las cotas para que ajusten. ¿Sí? Entonces tengo que subirles. Entonces a todas las cotas de esa armada, excepto la primera, porque la primera es dada, no se la voy a ajustar, le voy a sumar 2 milímetros. Después en la segunda armada, que es esta de acá, voy a ajustarle otros 2 milímetros, pero tengo que ajustarle los 2 que ya traía de la armada anterior, porque esto es yo empecé y terminé en otro punto, ¿cierto? O sea, esto es un camino que yo recorrí y todo lo que yo haya hecho atrás va a influenciar lo que yo estoy haciendo o lo que voy a hacer adelante. Entonces, como yo atrás ya corregí 2 milímetros, entonces en esta tengo que corregir los 2 milímetros de mi armada, de esta nueva armada, y traer el ajuste de la armada anterior. Entonces acá voy a ajustar 4 milímetros, los 2 de esta armada más los 2 de la anterior armada. Y después en la última armada, que es, en términos prácticos solo es la cota del TBM2, voy a ajustar los 2 de la primera armada, los 2 de la segunda armada y los 2 de esta tercera armada. ¿Bien? ¿Para todos es claro eso? Porfa, ahí con el botoncito de si no me dejan saber. Bueno, bien. Entonces, sabiendo esto, vamos a hacer el ajuste de las cotas. ¿Cómo hacemos ese ajuste de esas cotas? Entonces, nosotros teníamos nuestra tablita hasta aquí, ¿cierto? Ay, perdón, hasta aquí, con nuestras cotas y eso. Ahora le vamos a añadir otra columna que le vamos a llamar el ajuste, ¿sí? Y otra columna que va a ser, le vamos a añadir 2 columnas, una que se llame ajuste y otra columna que se llame cota final, para tener una tabla más o menos así. Entonces, ajuste quiere decir que aquí voy a poner el ajuste para cada una de las cotas y la cota corregida, pues va a ser esta cota con el ajuste. ¿Listo? Entonces, para la primera cota, para la del TBM1, no le voy a ajustar nada porque no necesita, porque esa me la dieron. Entonces, yo me voy a ir hasta el final asumiendo que esa respuesta, que esa cota está bien. ¿Listo? Entonces, a la de A, que yo había calculado, le voy a sumar esos 2 milímetros de la primera armada y me va a dar 49.561. A la de B, le voy a sumar esos 2 milímetros de la primera armada, que me da la 49.741. A la de C, que es donde termina mi primera armada,
le sumo estos 2 milímetros de la primera armada y me da 50,57. Y a la de D, entonces ya le sumo, a la cota que yo había calculado, le sumo los 4 milímetros, que son los dos anteriores, más los dos de esta armada, para que me dé 51,078. A la de E, 50,776, más 4 milímetros, me da 50,78. Y para verificar de que todo esté bien, entonces 48,704, le sumo los 6 milímetros, los dos de la primera armada, los dos de la segunda armada y los dos de la tercera armada, y me debería dar 48,71. ¿Listo? Bien. Esa es la forma en la que uno corrige dentro de estos levantamientos. Entonces, yo tengo un error admisible, calculo, debo tener algo, una referencia con la cual contrastar si la cota con la que yo llegué va a ser la misma con la real, y a partir de eso determino el error. Si es mayor ese error a un error admisible, tengo que volver a medir. Si es menor, tengo que corregir las cotas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces esta situación donde nosotros tenemos dos puntos con cotas conocidas no es tan común. Esta situación no es tan común. La más común es hacer lo que ustedes tienen que hacer en su laboratorio. Yo parto de un punto, voy, tomo y hago un circuito y vuelvo al mismo punto. Entonces ahí la forma de saber si yo llegué con error o no es saber si el último punto, la cota de la última cota es igual a la primera cota. Si no es igual, quiere decir que hay un error y ese error lo tenemos que corregir. Entonces, a partir de mi levantamiento y a partir de la referencia de mi primera cota, yo sé si hay error o no. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Igual en su laboratorio van a tener que hacer esto en una escala mayor con lo que levanten en sus casas, o vamos a tener más ejercicios acá. Ahorita tenemos más ejercicios, vamos a tener el taller en la próxima clase. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos ir practicando, ir viendo cuáles son las distintas situaciones que nos vamos a encontrar en los ejercicios. ¿Listo? Una pregunta. Sí. Pero es sobre el taller, o sea, el taller lo empezamos la otra semana, la otra clase y lo entregamos la misma clase, o... No, lo que va a pasar es que vamos a hacer lo que alcancemos la otra clase y les dejo unos ejercicios para la casa para que los hagan con calma, sin la presión de que estamos en la clase y la hora y media, sino que se tomen su tiempo y lo puedan hacer sin ningún problema. Y lo importante es que entiendan. ¿Listo? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿No de Sí, ok, acuerdo? gracias. Bien. Bueno. Entonces, hay otras cosas, otros métodos que nosotros nos vamos a encontrar en altimetría que hacen parte de los levantamientos y que debemos enfrentarnos a ese tipo de situaciones. Uno de esos es cuando queremos tomar detalles o vistas altas, ¿sí? En puntos altos. Y nosotros utilizamos lo que llamamos la mira invertida, que es simplemente, yo tengo la mira que pongo sobre el piso y lo que hago es voltearla, invertirla y poner su base en el punto alto que quiero conocer la cota, y con el nivel tomo esa medición. ¿Listo? Entonces, esa medición va a decir cuánto es desde el plano hasta el punto alto que quiero conocer la cota. Entonces, esto es particularmente útil en situaciones, por ejemplo, pensemos debajo de un puente. Si yo estoy haciendo una nivelación por debajo de un puente y quiero saber al final cuánto es la diferencia de altura, por ejemplo, entre este punto de acá y este punto de acá, entonces yo voy a poder de alguna manera decir que con esa mira invertida puedo tomar este punto de acá. ¿Listo? O si quisiera saber cuál es la diferencia de altura entre este punto y este punto, también lo puedo hacer con esas dos miras invertidas.
y con este punto también, con esta tercera mira invertida. Entonces, eso lo podemos hacer cuando queremos lecturas de puntos que están altos. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá yo voy a tener lo mismo de siempre. Una cota inicial, una cota final, y voy a tener mi vista atrás, intermedia, adelante, vista atrás, intermedia, intermedia y adelante. ¿Listo? Entonces, si yo cojo o tomo esta imagen y la convierto en una cartera, ¿cómo debería ser? Más o menos. Entonces, yo tengo que mi vista atrás es 1.317, mi vista intermedia menos 0.3018 y mi vista adelante de 2.894. ¿Por qué menos? Menos es porque mi mira está invertida. Entonces, como mi mira está invertida, las lecturas van a ser negativas. ¿Por qué? Si yo calculo, yo tengo la cota de A, subo al plano, ¿cierto? Y generalmente si yo quisiera conocer este punto, esta cota de acá, por ejemplo, lo que hago es restar esta lectura, ¿cierto? Pero como quiero es subir acá, por ejemplo, entonces, cota de A, de TBMA, subo la vista atrás, me desplazo por el plano y tengo que volver a subir a este punto de acá. ¿Listo? ¿Para todos eso claro? Entonces, por eso el negativo, lo que hace es que yo pueda subir a ese punto. ¿Listo? Entonces, pongo mis vistas, las que son invertidas en negativo, son las que me permiten subir, obtener las cotas de esos puntos altos. Entonces, mira invertida. Primero, porque utilizamos la mira invertida literal, invertida. Y segundo, porque debido al método del cálculo, nosotros queremos esos negativos nos ayuden a subir. ¿Listo? Ahora, tengan en cuenta que ustedes van a reconocer esto con este negativo y por eso era que nosotros en algún momento les decíamos o les dije en las clases pasadas que cuando tomemos cotas de referencia es mucho mejor tener un 100 o un 1000 o un millón porque todos esos temas de negativos y el método como tal nos van a crear confusiones si nosotros, por ejemplo, ponemos un 0. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este ejercicio? Vamos a calcularlo normalmente. Entonces, tenemos una cota inicial, ¿cierto? Primero, entonces, hallamos el rise y el fall. Entonces, es esta menos esta, ¿cierto? Entonces, como es esta menos esta, fíjense cómo nos da el rise. 4.3 metros. Y después es esta menos esta, ¿no? Entonces es un fall de 5.9. Entonces lo que se van a encontrar es que van a tener estos rise y estos falls gigantes dentro de estos ejercicios. Pero no se asusten, es simplemente por el hecho de que como tenemos vistas donde hay miras invertidas, entonces eso genera que esos rise y esos falls sean duros porque tenemos que subir y después volver a bajar toda esta parte de acá y después bajar la lectura de esa mira normal. Entonces eso nos va a crear falls de 5 metros, de 7 metros, de 8 metros, de 10 metros, que nosotros tenemos que tener en cuenta que son totalmente posibles. Entonces íbamos acá, ¿no? Entonces esta menos esta nos da esto. Ahora, esta menos esta nos da esto. Esta menos esta nos da esta de acá y esta menos esta nos da esta de acá. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos estos rise y estos falls, lo que hacemos es calcular las cotas. Entonces, esta cota es el resultado de sumar esta con esta.
esta cota es el resultado de sumar esta con esta, este es el resultado de esta con esta, y esta es el resultado de sumar esta con esta, y este es el resultado de esta con esta. ¿Listo? Bien, entonces siempre recuerden, siempre recuerden que esto más o menos va a ser así, con las flechitas, así, 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 en este caso es así, y en este caso es así. ¿Listo? Bien. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Todos claros hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Súper. Bien. Entonces, como les decía, TBM1 y TBM2 son conocidos. Entonces vamos a tener esas dos cotas. Y vamos a calcular el error, ¿cierto? Vamos a calcular el error de la forma que ustedes quieran. Nosotros llegamos con la cota 19.100.146 y en realidad es 19.144, entonces tenemos 2 milímetros de error. Ahora, si lo quieren hacer de la otra forma que está aquí en esta diapositiva, también lo pueden hacer y es totalmente correcto. Lo que pasa es que a algunas personas se les facilita más por un lado que este otro lado. Entonces, dependen. A mí me gusta más verlo con cuál cota llegué, con cuál debería haber llegado y ya. ¿Listo? Entonces, pero en términos prácticos lo que va a pasar es que tengo 2 milímetros de error. En este caso, fíjense que es negativo porque la cota con la que yo llegué está más arriba de la cota con la que yo debería haber llegado. Entonces tengo que restarle, ¿sí? Restarle para que se ajusten todas las cotas. Entonces, de nuevo, tengo 2 milímetros de error en negativo porque necesito restárselos en el ajuste. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo dos armadas, ¿sí? Esta es una armada y esta es otra armada, ¿sí? Y a partir de eso, entonces tengo 2 milímetros de error en dos armadas. Eso quiere decir que le tengo que corregir un milímetro en cada armada. ¿Listo? Entonces, a las cotas de la primera armada le voy a corregir 1 milímetro y a las cotas de la segunda armada les voy a corregir 2 milímetros. Entonces, la primera armada es esta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cotas de esa primera armada? La de X y la de CP. ¿Por qué la de TBMA no? Porque esa ya me la habían dado y yo me voy a ir hasta la muerte asumiendo que esa cota está bien. Entonces, corrijo 1 milímetro a la cota de X y a la cota de CP. Entonces, fíjense que a la final solo le resto 1 milímetro aquí y me da 25.128 y 1 milímetro aquí 19.216. Y después a las cotas de la segunda armada, que es esta, le voy a restar 2 milímetros a cada una y de tal manera que al final voy a llegar a la cota que es. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, entonces si nos tocara asumir la cota inicial del TBM inicial, entonces ahí sí la ajustaríamos. Sí, no, tampoco. La primera es su referencia. Ustedes así digan que es 100 o 1000, ustedes asumen y se van hasta la muerte con que esa es 100 y esa es 1000. ¿Listo? Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno. Entonces, hay otros métodos que se utilizan cuando nosotros queremos saber la diferencia de altura entre puntos que son un poco menos accesibles. Por ejemplo, piensen en un río y quieren saber la diferencia de nivel entre las dos orillas. Entonces, una de esas formas es, para leer esto, es un poco tomar la información desde un lado del río y desde el otro lado del río y a través de esta fórmula ustedes podrían saber la diferencia de nivel de esos dos puntos. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, ustedes pueden hacer esas lecturas A1, B1, que son leer desde, yo me armo desde esta orilla, pongo acá A1 como si fuera la vista atrás y B1 como si fuera la vista adelante, y después A2, B2, y lo que hacen es sacar un promedio entre esas dos lecturas, ¿sí? Y
al final esa fórmula les ayuda a saber cuál es la diferencia de nivel entre este punto A y este punto B. ¿Listo? Bien. Y en estos últimos minutos que nos quedan, vamos a hablar un poco de las fuentes de error en la altimetría. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de error en la altimetría que generalmente nos vamos a encontrar? Hay fuentes de error que nos implican que nosotros tengamos situaciones como las que hay en estas imágenes, en donde claramente, por ejemplo acá, en esta imagen de acá, está como difícil, ¿no? Para parquear en ese parqueadero, ¿no? Está como un poquito complicado, pero simplemente nosotros probablemente no tuvimos en cuenta, o las personas que levantaron eso no tuvieron en cuenta la diferencia del nivel. Si ustedes tratan con un vehículo bajito de subir esta o de bajar o de subir esta rampa, claramente lo que va a pasar ahí es que se va a rayar el carro aquí o atrás, mejor dicho, casi que inservible. ¿Listo? Solo con 4x4 suben ahí. O, por ejemplo, en esta vía, claramente, tuvimos un error, o tuvo un error la persona que levantó eso y no calculó bien el nivel de esa vía para el área de inundación. O aquí también en esa imagen de la izquierda también tuvimos nuestro error. No llegamos al mismo nivel. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de fuentes de errores, vamos a tener 3 fuentes de errores en altimetría. Lo primero es que puede haber una fuente de error en el equipo. Lo segundo es que puede haber una fuente de error en el terreno. Y lo tercero es que puede haber un efecto de curvatura. Entonces, uno es error del equipo, otro es error nuestro y otro es error por efectos de tomar grandes distancias. Y eso, en esas grandes distancias tendríamos que tener en cuenta la curvatura de la Tierra y demás y corregir. La ventaja es que podemos corregir ese error. Y pues una vez corregimos ese error, pues ya como que mitigamos ese error de curvatura. Entonces, en general, nosotros decimos que tenemos errores en el equipo y ahí puede ser o podemos tener 4 opciones. La primera es un error por colimación y este error por colimación está asociado un poco a la alineación del plano y es cuando realmente ese plano no es totalmente horizontal. Eso pasa por un uso excesivo del equipo, puede pasar por diversas situaciones, pero la ventaja es que nosotros podemos mitigar ese error de que el plano no esté totalmente horizontal porque de pronto el equipo está descalibrado o por cualquiera de las situaciones que pueden ocurrir, lo podemos mitigar si realizamos las vistas a la misma distancia. Si nosotros calculamos que donde nos armamos hay la misma distancia, por ejemplo, a la vista atrás y a la vista adelante, como son iguales esos errores, se van a cancelar. ¿Listo? Porque es un defecto más del equipo. ¿Listo? Ahora, tenemos un error de paralaje, que ese error de paralaje es un poco asociado al enfoque del equipo. Si uno lo mira a través de la línea de visión, ese equipo, esa lectura puede estar desenfocada y eso nos implica que la distancia que leemos realmente no es la correcta. ¿Listo? O también puede haber defectos en el trípode. Esos defectos en el trípode están asociados a cuando utilizamos equipos ya muy viejos, trípodes muy viejos. ¿Qué pasa? Nosotros armamos nuestro nivel y resulta que se movió y entonces quedó un poquito el plano hacia arriba. Entonces ese plano, en el momento que se mueve, ya se nos dañan todas las mediciones y nos tocaría repetir. Pero ¿qué pasa? Generalmente nosotros, si no hemos marcado unos puntos de referencia, por ejemplo, donde hicimos puntos de cambio y demás, no vamos a saber dónde es y si pasa eso, vamos a tener que volver a repetir desde cero. Entonces, un poco es tener en cuenta todas estas cosas y poder mitigarlas para que no pasen. Entonces, si el trípode debe estar siempre firme,
debe estar bien puesto, porque si se mueve el trípode, se dañan las mediciones que hemos tomado hasta el momento y nos toca volver a repetir todo. ¿Listo? Podemos tener defectos en el equipo. Podemos tener que el equipo simplemente dejó de leer o se empañó o se llenó de agua y ya no pudimos leer. Entonces, por eso es muy importante que cuando estemos levantando información, podamos tener nuestro equipo resguardado, nuestro equipo protegido, porque se pueden mojar ustedes, pero el equipo nunca se moja. Mejor dicho, les puede caer el palo de agua a ustedes, pero el equipo nunca se puede mojar. Entonces, cuando estén levantando la información, si volvemos para la práctica de planimetría, nosotros tenemos que tener en cuenta que el equipo no se puede mojar porque todos esos equipos son muy sensibles. ¿Listo? Otra opción es que tenemos errores en el terreno. Esos errores en el terreno están asociados a estos errores que ven aquí. Vamos a irlos a ver uno por uno. El terreno inestable. Entonces, cuando el terreno no es estable, ¿qué pasa? Se mueve el equipo, ¿sí? Es como si hubiese un defecto en el trípode. El trípode puede estar muy bueno, pero igual, si se mueve el equipo, se nos dañaron las mediciones. Si no tenemos referencias, pues no vamos a poder volver a tomar las mediciones y nos toca empezar desde cero. ¿Listo? Otro error es que podemos nosotros tener un mal manejo de los instrumentos y el trípode, ¿sí? No sabemos cómo utilizar el nivel y entonces tomamos mal las lecturas, tomamos la vista superior y no la vista media, ¿sí? Entonces, si tomamos la vista superior en vez de la vista media, como la lectura en la mira, vamos a tener errores porque los planos no están totalmente horizontales, estamos tomando una vista que está inclinada. Y pues por eso, entonces ahí vamos a tener error y fuentes de error, que eso a la final van a generar que ustedes acumulen error y pues se dañen todas las mediciones y vuelvan a tener que hacer todo desde cero. O, por ejemplo, le estamos pidiendo a nuestro amigo o a nuestro compañero que tenga la mira, ¿sí? Y resulta que le dio el temblereque y entonces no deja la mira totalmente vertical y generar un ángulo entre esas lecturas, entre el nivel, ¿sí? Entre el nivel. Si yo no genero esa lectura en un ángulo totalmente recto, voy a tener unas mediciones mayores o menores. ¿Listo? Mayores porque si estoy hacia adelante, entonces fíjense que voy a tomar una medición que no es, y menores, si la mira está hacia atrás, entonces aquí ya no voy a tomar 2.105, sino 2.104. ¿Sí? Entonces, este ángulo me va a crear a mí un error en la lectura. Entonces, por eso, también hay situaciones donde nosotros podemos corregir esto. Pero necesitamos saber claramente cuál fue ese error de la mira. En campo es muy difícil saber, ay, ese compañero mío o ese cadenero, otro nuevo término, la persona que siempre tiene la mira o que más adelante va a tener el prisma cuando veamos planimetría, se va a llamar el cadenero. Ese cadenero tenía 4 grados de error. Eso es difícil saberlo porque uno cuando está levantando esa información, cuando está levantando esos datos, pues es muy difícil saber qué ángulo tiene esa mira. Entonces, lo mejor es siempre practicar para que la mira sea totalmente vertical. El equipo no está a nivel. De nuevo, si el equipo no está a nivel, ¿a qué se refiere Nicolás cuando pregunta que si utilizan en los 2 puntos? Tanto en el sistema de armado que armamos, o sea, ahí va un nivel. Y en la cinta métrica del cadenero, también sí tiene un nivel midiendo que esté totalmente... Ah, claro, sí. ¿Ya mejor? Un nivel de burbuja, sí. Claro, nosotros generalmente esas miras, las nuevas miras, traen una burbujita, un nivel de burbuja o un ojo de pollo, que se le llama popularmente, y eso permite saber o permite poner la mira totalmente vertical. ¿Listo? Y las miras antiguas, lo que hacíamos era ponerle un ojo de pollo ahí como puesto en la mira, mientras medíamos, y entonces era como manténgala vertical y así se hacían todas las mediciones.
¿Listo? El equipo no está a nivel. Si el equipo no está a nivel, nuestro plano no está a nivel, nuestro plano imaginario horizontal no está totalmente horizontal y eso nos va a generar errores en las lecturas. ¿Listo? Errores que después, cuando calculamos, como los ejercicios que hemos hecho hoy, pues nos generan errores y nos generan errores mayores a los admisibles. Entonces nos toca repetir las mediciones. O puede pasar que tenemos a nuestro compañero anotando en la cartera y entonces le dijimos 1.235 y resulta que no era 1.235, sino que era 1.335 y entonces cuando hacemos los cálculos o estamos haciendo todo el procesamiento de los datos, nos encontramos que tenemos errores de 20, de 30 centímetros, de medio metro y entonces nos preguntamos qué hicimos mal y fue que dictamos mal nuestra lectura. ¿Listo? O anotamos mal. Puede ser que era 1.235, pero nuestro compañero anotó 1.335. ¿Y qué hacemos? Toca repetir todo otra vez. ¿Listo? O las condiciones climatológicas o climáticas que, como les digo, se puede mojar usted, pero el equipo no se moja. ¿Listo? Una gripa pasa fácil, pero una mojada del equipo que se dañe no es tan chévere, sobre todo en equipos tan caros. Entonces, el efecto de la curvatura. Cuando nosotros tenemos distancias muy largas, más de 200 metros, cosas así, ahí ya nos empieza a pegar un poco la curvatura, entonces ténganlo en cuenta cuando estén haciendo las correcciones. Esas correcciones son bastante sencillas, las vamos a ver más adelante, porque para todo lo que nosotros levantemos va a ser fundamental tener en cuenta eso. Cuando tenemos grandes distancias, generalmente lo que vamos a hacer en este curso pues son cortas distancias. Y pues con eso terminaríamos nuestra clase de hoy. Entonces, muchísimas gracias. Qué pena que me les tomé ahí un par de minutos más. Muchísimas gracias. Cualquier duda, si tienen duda de los ejercicios, me pueden preguntar a mí. Si les da miedo preguntarme, que no debería pasar, pero yo sé que les pasa, lo pueden preguntar a sus monitores. Y pues para la próxima clase vamos a empezar con nuestro taller. ¿Les parece? Voy a quedarme aquí un par de minutos como siempre. Si tienen alguna duda, pueden preguntarme y si no, muchas gracias y nos vemos el miércoles. Gracias, Orlando. Chao, Orlando, Bueno, gracias. chao. Gracias.